Salmo 133, versículo 1, dice la palabra del Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Acompáñenme en oración. Amado Padre Celestial, tú eres el Dios de gloria, tú eres el Dios que habló en el principio y por medio de tu palabra hiciste la luz, hiciste todo lo creado. Permite que tu palabra alumbre nuestro entendimiento. Abra nuestros ojos para contemplar la grandeza de Jesucristo, para contemplar las verdades que tú tienes para nosotros en esta mañana. Que tu Espíritu Santo encuentre corazones dispuestos y oídos atentos a tu voz. Señor, yo soy un hombre débil, yo soy un hombre pecador, yo soy un hombre necesitado de tu gracia. También necesito tu palabra. Háblanos a todos en esta mañana y permite, Señor, que no solamente escuchemos tu voz, sino que obedezcamos tu voz. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermano, quizás tú lo has visto o te ha pasado a ti, pero es muy común en nuestro país que cuando un patriarca muere en una familia y no organizó los papeles, existen riñas en una familia que no tiene problemas. Cuando se trata de repartir los bienes, sea un terreno, sea un carro o hasta un loro que haya tenido el muerto, empiezan los problemas dentro de la familia. Entre las mejores familias, entre hermanos inseparables, empiezan a dejarse de hablar, empiezan a demandarse los unos a los otros, porque hubo un tema de dinero y de propiedades, un problema de intereses de por medio. Y al acercarnos a este pasaje en esta mañana, tenemos que pensar en que estaba sucediendo algo similar. El rey David, que escribió este salmo, había vivido en carne propia lo que eran las divisiones. Dentro de su propia familia tuvo que soportar los celos de sus hermanos. Tuvo que soportar la persecución de su antiguo jefe, el rechazo de su propia esposa y, por si fuera poco, subir a un trono de una nación que en ese momento estaba dividida. El salmo que acabamos de leer probablemente fue el canto inaugural de la ascensión al trono de David en Jerusalén, cuando todas las tribus de Israel por fin estaban unidas. Y con esto en mente, nosotros podemos entender quizás con mayor claridad el ánimo con el que el salmista nos invita a ver algo que él no estaba acostumbrado a ver. Y en vez de él rechazar esta manifestación de unidad, quizás por el dolor del pasado, él lo abraza como un tesoro deseado por muchos años. Miren cuán bueno es que los hermanos habiten juntos en armonía. Miren qué raro es esto. Miren qué bonito es. Miren qué hermoso es que estemos juntos. Miren qué delicioso es. Qué sabroso es que estemos juntos. Estos versos tienen un aire que trasciende más allá de lo patriótico, de lo tribal, de lo familiar. Llega a lo espiritual. Hermanos y hermanas, la unidad del pueblo de Dios trae bendición. La unidad del pueblo de Dios trae bendiciones abundantes.
La unidad del pueblo de Dios trae bendiciones en abundancia. Y cuando el pueblo de Dios habita en armonía, del cielo descienden bondades incontables. Del cielo descienden bendiciones que el que no ha creído en Cristo puede notar, puede ver. Ahora, la pregunta que nos queda es, ¿qué características tiene esta unidad de los hermanos? Mi hermano, el salmista nos describe la unidad del pueblo de Dios, en primer lugar, como algo bueno. Como bueno. Él dice, mirad cuán bueno es que los hermanos habiten juntos. Y esta palabra bueno quiere decir próspero, agradable, que trae gozo, que trae felicidad. Y es curioso que esa misma palabra bueno es la que encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 31, cuando Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Es la misma palabra que encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 18, cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y el contexto de este pasaje es el matrimonio, también aplica a toda la realidad del ser humano. Nunca es bueno que el hombre esté solo. El proverbista dice, ay del solo. Ay del solo. El ser humano no fue diseñado para estar solo. También la unidad del pueblo de Dios es buena, porque es una unidad que busca sobre todo los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios son buenos. Y este salmo, mi hermano, si usted lee arriba, dice cántico gradual. Esa palabra gradual quiere decir de ascenso, de subidas. Y se entiende que los judíos, cuando viajaban a Jerusalén para las 3 fiestas anuales, Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, la Pascua, cantaban una serie de salmos entre los cuales se incluía este. Y se entiende que este era el último salmo que ellos cantaban cuando la fiesta se acababa, porque era el momento de separarse. Y ellos podían decir, miren qué bueno ha sido que estemos juntos. Es decir, que la intención de este bueno es reconocer que nos hemos reunido para las cosas de Dios, para las cosas espirituales, para aquello que da gloria al Creador del universo. Es bueno que aquellos que aman a Dios se reúnan para glorificar a Dios. Pero también esta unidad es descrita de otra forma. El salmista no dice que solamente es buena, él dice, y cuán delicioso es. Esta palabra delicioso quiere decir que es agradable, que es disfrutable, que es deleitoso. La pregunta, ¿cómo es posible que una reunión pueda ser deliciosa, pueda tener algún sabor, verdad? No es algo que uno se pueda comer, aunque a veces nos reunimos para comer, y eso es bueno. La idea aquí es que el ambiente de unidad espiritual que se vive junto al pueblo de Dios satisface el corazón y lo llena de gozo. Note qué interesante en este verso, que lo bueno al mismo tiempo es deleitoso, y no siempre algo que te hace bien, sabe bien. Si te dan un medicamento, mientras más provecho te hace el medicamento, más malo es, más duele, más tiempo duro, más incómodo es el medicamento. Pero también, no todo lo que es disfrutable o delicioso es bueno. Aquella comida que tiene un gran sabor no siempre es buena para nuestra salud. Hay cosas que no son buenas para el alma, pero que nosotros disfrutamos mucho. Así que lo que nosotros tenemos aquí es una oferta que no podemos rechazar. Es algo que no nos permite elegir entre si es bueno o si es delicioso. Es una oferta que nos dice que podemos tener tanto lo bueno y lo delicioso de habitar juntos en armonía, hermano.
habitar juntos en armonía. Fíjese que 2 veces más en los Salmos aparecen estas 2 palabras juntas. En el Salmo 147, versículo 1 y 135, versículo 2, se refiere otra vez a que alguien es bueno y alguien es delicioso, y esa persona es Dios mismo. Lo que quiere decir, mi hermano, es que esta unidad solo puede ser buena y solamente puede ser disfrutable si Dios es quien la produce. Si Dios es el centro de esta unidad, solamente puede ser buena y deliciosa. No hay otro motivo por el cual el pueblo de Dios juntos se vaya a reunir, si no es porque Dios produzca esa unidad, si no es porque Dios es glorificado en medio de su pueblo. Solo porque Dios mora en medio de su pueblo, el estar juntos en armonía es bueno y es delicioso. Salmo 34:8. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Vengan y prueben lo bueno que es el Señor. Pero el verso inicia diciendo, miren cuán bueno, cuán delicioso es. Nos está haciendo un llamado enfático a prestar atención. Nos llama a ver que es excesivamente bueno, que es excesivamente delicioso. No simplemente que es bueno y ya, sino cuán bueno es, cuán delicioso es. Es algo que tú y yo no podemos pasar por alto. Es algo que tú y yo no podemos ignorar. Vayamos y veamos lo bueno que es estar juntos. Y la única manera de ver lo bueno y delicioso que es estar juntos es si venimos y estamos juntos. El pueblo de Dios necesita saber en toda época, en todo lugar, que habitar en unidad, convivir con tus hermanos en Cristo, es algo que tú no te puedes perder. En todo lugar, en todo tiempo, vamos a necesitar saber que habitar con nuestros hermanos es algo que no nos podemos perder. Es algo que no nos podemos perder. Ahora, el pasaje sigue describiendo esto y para desarrollarlo de una manera más gráfica nos pone 2 imágenes, nos lo ilustra de 2 maneras. Fíjese el versículo 2, dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón. Es decir, que el estar juntos como hermanos es tan bueno, es tan delicioso como un perfume único y sagrado. El estar juntos en armonía es tan bueno y tan delicioso que se puede comparar a un perfume único y sagrado. Es decir, que estar juntos tiene un aroma exquisito. Es fragante. Tiene una fragancia agradable. Cuando ahí dice que es como el buen óleo sobre la cabeza de Aarón, se refiere a Aarón, el hermano de Moisés, que era el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel. Y en Éxodo nosotros podemos ver cómo Dios manda a Moisés a preparar un perfume, un aceite para ungir únicamente al sumo sacerdote. Dios le manda en Éxodo 30, 22 al 23, que este perfume iba a ser solamente para ese uso sagrado. Nadie más podía fabricarlo, nadie podía venderlo, era solamente para ungir al que iba a representar al pueblo de Dios en la presencia de Dios y al que iba a representar a Dios en medio del pueblo. Era un perfume único, era un perfume caro, era un perfume santo. Y la unidad entre los hermanos y la unidad del pueblo de Dios tiene una fragancia tal que se compara al perfume que Dios mismo diseñó. Tiene la fragancia del cielo, tiene la fragancia de la santidad. La unidad, mi hermano, la unidad del pueblo de Dios huele bien. Huele bien. Fíjese que este perfume no solamente cae sobre la barba, sino que llega hasta el borde de sus vestidos.
Es decir, que es excesivo, es abundante, es exageradamente impactante. Y su aroma llena todo lugar. El olor de la fragancia de la unidad del pueblo de Dios se nota, impacta no solamente al pueblo de Dios, sino a los que rodean al pueblo de Dios. Pero también, mi hermano, el salmista nos ilustra esta unidad como buena y deliciosa, pero ahora la ilustración pasa de ser un perfume a ser un rocío refrescante. No sé si esta mañana se dio cuenta que llovió, cayó mucha agua, pero vino una frescura que extrañábamos desde hace muchos meses. Yo creo que el diciembre pasado fue el diciembre más caluroso que yo he vivido en mi vida entera. Pero el Señor nos ha dado el regalo de la frescura, de la lluvia, del cambio de clima. Y fíjese que el salmista describe la unidad entre los hermanos como el rocío que desciende del monte Hermón. Describe como la frescura del rocío que desciende del monte Hermón. ¿Y cuál era este monte Hermón? El monte Hermón está localizado en la zona de Palestina y este monte es el más alto, 2.800 metros de altura. Este monte derramaba un rocío que irrigaba todas las cosechas de ese lugar o de las zonas aledañas. Es la fuente primaria de agua para el río Jordán. Y mis hermanos, el salmista exagera la idea y dice que este rocío llega muchos miles de kilómetros más lejos hacia el monte de Sión. Si usted tiene tiempo en su casa, puede verificar que el monte Hermón se encuentra muy lejos como para que su rocío realmente llegue hacia el monte de Sión. Quizás lo que él quiere decir es que como riega el río Jordán, el agua del Jordán que pasa a través de Israel, quizás se está refiriendo a eso. Pero la idea aquí es que la bendición de la unidad es tan buena y tan deliciosa que tiene una frescura que inunda y llega hasta lo más lejos. Es refrescante, es fertilizante. ¿Por qué? Porque este rocío irrigaba toda la tierra de Palestina. Y por eso es que el versículo concluye, el versículo 3 diciendo que allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Por qué? Porque el rocío desciende sobre los montes de Sión y en Sión Dios había decretado que ahí iba a estar su templo. Dios había decretado que ahí era donde el pueblo iba a encontrar el perdón de sus pecados. Porque ¿dónde era que el sacerdote sacrificaba las víctimas para el perdón? Era en el templo. ¿Dónde era que Dios manifestaba su presencia a su pueblo? Era en el templo. ¿Dónde era que la gente podía tanto encontrarse con Dios como recibir perdón? Era en el templo. Entonces el versículo 3 culmina diciendo que allí envía el Señor. La mejor palabra para traducir eso es que Dios determinó ese lugar para enviar bendición y dar vida eterna. Mi hermano, note bien que la fuente de este aroma y de este rocío siempre viene de arriba. El perfume se tira en la cabeza de Aarón y desciende. El rocío baja desde el monte. Ambos líquidos descienden. La idea es que la fuente de esta unidad es Dios mismo. Y es algo que no podríamos producir por nuestras propias fuerzas. Dios, mi hermano, es aquello que nos une en esta mañana. Si no fuera porque usted conoció a Cristo y ahora es hijo de Dios, usted no tendría nada en común con los que estamos aquí. Dios es la fuente de esta unidad. Dios es la fuente de esta vida eterna. Dios es la fuente de esta bendición. Dios es el que envía el rocío refrescante que vitaliza nuestras almas y el aroma que perfuma nuestras vidas en su Espíritu Santo. Es Dios el que nos hace uno. Ahora, ¿por qué el salmista da estas características? Dios envía bendición.
Dios envía vida eterna. Y como ya dijimos, Dios es el que determinó el lugar para enviar esa vida eterna. Y en ese momento era el monte de Sión donde estaba el templo. Pero muchos años después, la presencia de Dios vino en la persona de Jesucristo. Muchos siglos más tarde, allí en Jerusalén, nuestro verdadero sumo sacerdote, Jesucristo, derribó por completo el obstáculo que nos separaba de Dios y de nosotros como hermanos. Cristo fue el rocío que se derramó en la cruz del Calvario. Cristo es el sumo sacerdote cuyo aroma impregnó nuestras vidas. Cristo murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, resucitó al tercer día y abrió la puerta a la misma presencia de Dios, pero también quitó la pared que nos dividía, mis hermanos. Es por Cristo que nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios y ahora tú y yo somos hermanos. Es por Cristo. Dice Efesios, el pasaje que leyera nuestro hermano Moisés, yo no le dije que lo leyera, pero lo leyó, que Cristo es el que nos justificó en Romanos capítulo 5, pero fíjese que esa justificación fue para tener paz para con Dios. Y fíjese en Efesios 2, versículo 13, cómo dice que Cristo hizo esta paz. Porque esta paz no es solamente entre nosotros y Dios, sino entre nosotros, dice el versículo 13 de Efesios 2, pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El capítulo 4 nos dice que nosotros somos un cuerpo y un espíritu y fuimos llamados a una misma esperanza, un Dios y Padre de todos, un Señor, una fe, un bautismo, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Mi hermano, es Cristo el que nos hace uno. Somos uno en Cristo. Y es por el Evangelio que estamos aquí. Mi querido amigo, si tú estás aquí en esta mañana, déjame decirte algo. La bendición de estar unido al pueblo de Dios solo se consigue estando unido a Cristo. La bendición de estar unido al pueblo de Dios, esa fragancia, esa frescura de la que hemos hablado, solamente la puedes conseguir si estás unido a Cristo. Si has reconocido que eres un pecador, si Cristo te ha salvado y ha perdonado tus pecados, si tú has visto a aquel que murió en el madero, que fue sepultado y resucitó al tercer día como tu única salida, entonces podrás disfrutar la bendición de ser parte del pueblo de Dios. Cuando los hijos de Dios están reunidos en un solo sentir, allí hay bendición. Allí hay vida eterna. Cuando el hermano que ha caído en pecado, el hermano que está triste o el hermano que está enfermo, el que está pasando por una prueba, se une a una voz con los redimidos, su alma recibe aliento, su alma se revitaliza, su alma recibe consuelo, fortaleza. Esta verdad es declarada a su corazón. No estás solo, tú eres miembro del pueblo de Dios. Dijo William MacDonald que cuando hay unidad entre los del pueblo de Dios, ellos disfrutan la vida en su sentido más verdadero. Y no solamente esto, sino que también venimos a ser canales por medio de los cuales la vida de Dios fluye hacia los demás. ¿No te ha pasado que estás decaído? Te sientes destrozado y viene un hermano y te dice, está orando por ti. O viene un hermano y te abraza.
o viene un hermano y te escucha, o viene un hermano y te llama, y ahí tú te das cuenta que estabas muerto y recibes vida. La bendición de la unidad, de la comunión con los hermanos, revitaliza el corazón. Es como un rocío que humedece la tierra seca de nuestra vida. La presencia de Dios con su pueblo unido da vida a los huesos secos. Mi hermano, ¿tú quieres ser bendecido? Congrégate con los redimidos. ¿Tú quieres ser bendecido? Congrégate con los redimidos. Este tipo de unidad solamente es posible en un contexto de redención. La iglesia, mi querido hermano, es un milagro de Dios. Solamente a Dios se le ocurriría la loca idea de decirle a gente de estratos sociales diferentes, de situaciones económicas diferentes, de razas diferentes, de conductas distintas, de personalidades totalmente contrarias, unirlos en un lugar y decirle ámense los unos a los otros. Y solamente Dios puede hacer que eso sea posible. El pegamento, mi hermano, de la unidad de la iglesia es el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Solo un verdadero creyente puede amar a una persona que es difícil de amar. Aquí no venimos a juntarnos con los que son iguales a nosotros. No venimos a juntarnos con los que nos caen bien. Venimos a congregarnos con los hijos de Dios, porque yo soy un hijo de Dios. Y ese hijo de Dios puede ser diferente a mí, puede ser más lindo que yo, más rico que yo, más blanco que yo, pero él es mi hermano y yo tengo que amarlo y él tiene que amarme a mí. Porque dice la palabra que el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto, si no ama a su hermano a quien ha visto? En Dios la unidad existe en diversidad. Y es porque Dios mismo es una comunidad. La Trinidad, Dios Padre e Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, son tres, pero son diversos. El matrimonio, mi querido hermano, es uno, pero hay dos personas distintas que lo componen. La iglesia es una, pero es diversa. Hay hermanos que cantan muy alto, hay hermanos que se emocionan mucho, hay hermanos que son más serios y más callados, pero todos son hermanos. Cuando hablamos de la unidad en la iglesia, no hablamos de igualdad de opiniones, hablamos de igualdad de condición. Todos somos hijos de Dios. Hablamos de que estamos de acuerdo en las cosas importantes. Cristo es nuestro Salvador, Cristo es Dios, tenemos un Espíritu Santo, tenemos un mismo Padre, compartimos una misma salvación, todos vamos a un mismo lugar y allí estaremos todos en la gloria celestial, cohabitando perfectamente sin ningún pecado que se interponga entre nosotros. Nos amaremos de verdad. Todos hemos sido redimidos por el mismo Salvador. Todos, mis hermanos, somos pecadores redimidos. Ahora, tú te vas a preguntar, mi querido hermano, en esta mañana, ¿por qué yo no veo eso hacerse realidad a mi alrededor? ¿Por qué a veces lo que vemos en la iglesia son pequeñas chispas de lo que se supone debería ser nuestro diario vivir como iglesia? Quiero decirte, mi hermano, que hay obstáculos para la unidad de la iglesia. Quiero decirte, mi hermano, que Satanás no quiere la unidad de la iglesia. Inmediatamente Satanás llegó al huerto, el hombre y la mujer eran uno entre ellos, eran uno con Dios, pero Satanás provocó una división. Cuando tú vas al capítulo 4, esta división que hubo entre Dios y el hombre ahora se ve entre los seres humanos. Caín mata a Abel. Satanás no quiere la unidad de la iglesia. Y yo he visto muchas pruebas esta semana de que él no quiere la unidad de la iglesia, porque preparar este sermón ha sido muy difícil. Pero hay obstáculos para la unidad de la iglesia. Por eso el salmista nos invita a mirar lo bueno que es, para que seamos intencionales en preservar esa unidad.
El primer obstáculo para la unidad de la iglesia son los prejuicios que yo pueda tener contra mis hermanos. Hay hermanos que tenemos un rostro que parece un pedernal, que no atrae a los demás. Y yo me hago una idea de ese hermano es como medio gruñón. Yo no me voy a acercar a él y si me echo un boche. Yo he escuchado cosas de ese hermano. Pero mi hermano, hacerme una idea de una persona solo por cómo luce o por lo que yo tengo experiencia en mi vida pasada, por la manera en la que habla, porque quizás no va acorde a lo que yo entiendo que debe de ser un cristiano, no me permite acercarme a ese hermano y conocerle en verdad. Y quizás evita que yo sea bendecido por lo que el Señor está haciendo en la vida de ese hermano. Esta unidad que tenemos como congregación, mi hermano, es para que nos edifiquemos los unos a los otros. El Señor nos ha dado dones. Y estos dones es para que nos edifiquemos los unos a los otros. No solo el que se para aquí en el púlpito tiene un don. El Señor a ti, mi hermano, te ha dado un don para que tú vayas y edifiques a tus hermanos y que tus hermanos se parezcan más a Cristo. Y ellos deben de venir a ti para edificarte a ti y para que tú te parezcas más a Cristo. Pero eso solamente puede ocurrir si nosotros pensamos como una iglesia que va más allá de la reunión del domingo. Si pensamos que el que se sienta a mi lado es realmente un hermano en Cristo, al que yo debo conocer, con el que yo debo de convivir. Los prejuicios no nos permiten ver o conocer a nuestros hermanos. Y muchas veces eso le ha costado a esos hermanos sobre los que tenemos prejuicios la oportunidad de servir libremente en la congregación. Porque muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias y nos olvidamos que Dios mira el corazón. Mi hermano, a veces hay que darle al hermano el beneficio de la duda. Si usted no entendió bien lo que un hermano dijo, en vez de enojarse y reaccionar, espere un momento y diga, quizás él quiso decir esto, o déjame preguntarle. Porque no siempre la gente está contra de uno. Simplemente tiene crianza diferente y forma de expresarse distinta. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para conocer a nuestros hermanos y no llenar nuestras cabezas de críticas y falsos prejuicios. Ahora, otro obstáculo para la unidad es la discordia. Es yo no estar de acuerdo con la opinión de un hermano, pero no solamente no estar de acuerdo, es no tolerarla y no permitirle que la dé. Eso tampoco está bien. Sobre todo en nuestras iglesias donde el liderazgo es una comunidad de gente, no es solo un pastor. Y ahí entonces los líderes que están aquí deben de prestar atención. Si yo no estoy de acuerdo con la opinión de un hermano, no por eso tenemos que andar divididos. Tenemos que procurar preservar la unidad, porque a Satanás le encanta destruir la unidad. Ahora, algo más que es un obstáculo contra la unidad es el favoritismo. Es preferir a hermanos por sobre otros, ya sea porque este me parece más agradable o tiene gustos similares a los míos. También eso puede verse aquí arriba. Cuando viene un predicador que a mí me gusta escuchar, el hermano que está ahí sentado presta más atención, pero cuando viene un predicador que es duro o que es difícil de escuchar, entonces cerramos nuestros oídos, cerramos nuestro corazón y no prestamos atención. El favoritismo es un obstáculo para el desarrollo de la iglesia y para la unidad. Otro obstáculo es el grupismo. Es tener personas seleccionadas para saludar o para seguir en la iglesia. Es crear un partido. ¿Usted recuerda la iglesia de Corinto? Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Esta idea de que yo estoy en el mejor lugar, en el mejor equipo de la iglesia. Eso es división en su máxima expresión. El siguiente paso después de eso es otra iglesia. El grupismo, mi hermano, es peligroso. Y muchas veces se ve cuando se valora la opinión de un líder por sobre la de otro líder. Muchas veces se ve cuando un líder predica un tema y viene otro líder y predica el mismo tema, pero Dios habló por ese líder y no porque ya lo había predicado.
Muchas veces el grupismo es alimentado por la murmuración, por el chisme, por el rencor, por los prejuicios que ya mencionamos, por el favoritismo que ya mencionamos. Y a Satanás le encanta eso. ¿Qué más es un obstáculo contra la unidad de la iglesia? La falta de amor. Ser selectivo sobre a quién le voy a dar mi cariño. Eso es antibíblico, mi hermano. Jesús dijo que si nosotros solamente amamos a los que nos aman, somos igual que un inconverso, que un incrédulo. Porque ellos hacen lo mismo. Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Y cuándo nos amó Dios? Romanos 5:8, porque Cristo, cuando aún éramos pecadores. El amor de Dios se muestra para con nosotros en que Cristo, cuando aún éramos pecadores, murió por nosotros. Mi hermano, Pablo le dice a los colosenses que de la manera en la que Cristo nos perdonó, nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver con el hecho de que si Él nos amó de tal manera, sí yo tengo que amar a mi hermano. Es muy fácil llegar a la iglesia y alegrarme cuando yo veo a ese hermanito tan cariñoso. Pero ¿y ese hermano que es tan difícil de amar? Ahí es donde tú tienes que guayar la yuca del amor cristiano. Ahí es donde tú te tienes que esforzar en parecerte a Cristo, porque es ahí donde Cristo te está probando. No es que vaya el hermano cariñoso, es que vaya el hermano gruñón y difícil. Y entonces el mundo podrá ver que Cristo es real en ti. ¿Qué otra cosa destruye la unidad de la iglesia? Las falsas percepciones. Es decir, ver las cosas de una manera falsa. Y esto sucede mucho cuando un hermano cae en pecado o cuando deja de venir a la iglesia. Cuando entra por esa puerta, ese hermano ha creado un mundo en su cabeza y él piensa que todo el que lo está viendo lo está juzgando. Él piensa que todo el que lo está viendo no lo acepta como Cristo lo aceptó a él. Y esa falta de percepción lo aleja, no porque la iglesia está haciendo algo, es porque el diablo ha metido esa mentira en su cabeza. Y eso pasa una y otra vez. Cuando un hermano cae y dura mucho para venir, es porque su cabeza se ha llenado de esta idea de que cuando él llegue a la iglesia no lo van a recibir. Y esa falsa percepción atenta contra la unidad de la iglesia. ¿Qué debemos nosotros de hacer como congregación? Dice la palabra que la iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad. No solamente para defender las sanas doctrinas, es para predicar verdad al corazón de ese hermano y decirle, tú eres bienvenido, no te vayas. Es decirle, vuelve, aquí tú eres recibido. Es decirle, mi hermano, mi hermana, si Cristo te perdonó, nosotros no podemos juzgarte. Debemos predicar verdad a su corazón para restaurar a ese hermano. Si hay un hermano que dejó de venir y usted se dio cuenta, llámelo, búsquelo, porque él lo necesita a usted. Otro obstáculo es la indiferencia, la falta de interés. No saludar a los hermanos, porque total, no preocuparme por los enfermos, ni siquiera intentar entablar una conversación con algún hermano de la iglesia. Cuando yo lo veo en la calle, cruzar la otra calle. No venir a los cultos cuando puedo venir. La indiferencia mata la unidad. Actuar como que nada es importante. Eso mata la unidad. Estos y muchos otros son los obstáculos que nos quitan la bendición de disfrutar del aroma y la bondad que brota de un pueblo que está unido, mi hermano. El Nuevo Testamento nos invita a amarnos los unos a los otros, esperarnos los unos a los otros, estimularnos, edificarnos, perdonarnos, consolarnos, someternos, cuidarnos, orar los unos por los otros. Nuestra idea de vida de iglesia está basada muchas veces en venir a consumir. Esto lo dijo un pastor llamado H.B. Charles. Él dice
que a veces venimos a la iglesia a consumir, a esperar que nos den y no pensamos en que somos una comunidad. El discipulado no es los programas que nosotros hacemos aquí. Nuestra convivencia los unos con los otros es la manera en la que nos discipulamos los unos a los otros. Es la manera en la que nos edificamos. Es ayudarnos a seguir a Cristo los unos a los otros. Hermanos, es hora de despertar. Y no porque alguno se haya dormido en el mensaje, espero que no. Pero es hora de despertar. La iglesia no solo existe cuando nos reunimos en este edificio. La vida de la iglesia está en los lazos de amor cristiano que nosotros vamos tejiendo en cada relación, en cada conversación, en cada oración, en cada llamada, en cada cómo tú estás, en cada Dios te bendiga. Ahí se estrechan los lazos de la unidad que tenemos en Cristo. Mi hermano, el amor cristiano y la vida devota a Cristo fluye de un contacto constante con mis hermanos. Un contacto que no es superficial, sino que es profundo. Un contacto que dice cómo yo puedo edificar a mi hermano y alentarlo a parecerse a Cristo. ¿Cómo puedes hacerlo si ni siquiera sabes su nombre? ¿De qué manera voy a confrontar a mi hermano que está en pecado si yo no tengo suficiente cercanía con él y si no tengo el valor de ir y señalarle su error? Eso es parte de ser una iglesia. Confrontar el pecado de tu hermano. Peor aún, ¿cómo voy a admitir yo mis pecados si no hay nadie cerca para señalármelo? Uno de los dolores más grandes que como persona yo he sufrido es tener un amigo cercano que nunca me confronte, que tenga miedo de decirme si estoy mal. Yo le oro al Señor, dame hombres que tengan el valor de decirme cuando estoy mal y cuando estoy bien. ¿Cómo podré ayudar a instruir a los jóvenes de la iglesia si yo no me acerco a ellos y los aconsejo? No es lo mismo si un día usted ve que un joven hace algo mal y le llama la atención ese día y que ese joven solamente haya escuchado esa reprensión de su parte, a que ese joven ya conozca que usted lo quiere, conozca que usted sabe su nombre, conozca que usted está orando por él, y el día que él cometa un error, usted le dice, óyeme fulano, yo vi que tú hiciste esto, esta no es la forma. Es diferente cuando una persona por primera vez no se te acerca a reprenderte, sino a amarte. Porque vas a saber cuando te reprenda que es porque te ama y no al revés. ¿Cómo seremos una iglesia que sigue el ejemplo del Nuevo Testamento si no estamos juntos y no procuramos pasar tiempo en oración, en conversaciones que nos edifiquen? ¿Cómo vamos a avivar la adoración de la iglesia si no hay vida de iglesia en nosotros? Si no hay vida comunitaria real, si fuera de este culto no hay vida comunitaria real, estos programas van a ser quizás algún espectáculo para un grupo de desconocidos que dice conocer a Dios, pero que apenas se aman los unos a los otros. Estamos en un tiempo donde la iglesia es solo el servicio del domingo, pero la iglesia somos nosotros animándonos a parecernos a Cristo cada día, cada día. Trasciende más que el culto. El culto es importante, debemos venir al culto, porque aquí es donde pueden desarrollarse esas relaciones, pero al salir de ahí, mi hermano, sé intencional en buscar a tu hermano. Rompamos de una vez por todas con esos obstáculos, porque la cruz de Cristo derribó el muro. Nosotros no tenemos que levantar un muro divisorio. Seamos una comunidad de amor, de perdón. Seamos una verdadera comunidad de hermanos que amen al Señor, porque nos amamos los unos a los otros. Porque amamos al Señor, debemos amarnos. ¿Cuál es el reto, hermano, en esta mañana? Mi hermano, el reto no es acércate a un hermano y dile, te perdono. No. El reto en esta mañana es que seamos intencionales en ser un pueblo que busca la unidad.
una unidad armoniosa, buena, deleitosa. Esa unidad de la que habla este pasaje. El reto es que tú vayas con tu hermano, que tú sabes que tú le has hecho daño y realmente le pidas perdón y le digas, perdóname por eso que te hice. Perdónale, pídele perdón por juzgarle, pídele perdón por no darle una segunda oportunidad. El reto es que te decidas amar a aquellos que son difíciles de amar, que ores por ellos, que los busques, que los conozcas, que los sirvas, que los bendigas. El reto es que nos convirtamos en una comunidad real. No un grupo de personas que asisten solo a la iglesia, sino hermanos y hermanas que se aman unos a otros, que se conocen. Mi hermano, busca a tus hermanos, conoce a tus hermanos, pregúntale dónde ellos trabajan, pregúntales qué edad tienen, pídeles un motivo de oración, pídeles su teléfono y llámalos. Hermano, visita a esos hermanos. Esa larga lista que se lee cada domingo aquí. La pregunta que yo tengo para nosotros, ¿a cuál de ellos hemos visitado? ¿Cuál de sus nombres nos hemos aprendido y oramos realmente por ellos? Porque a veces decimos, no los conocemos, pero es porque no los hemos ido a visitar. Procura hacerlo, hermano. El reto es interesarte por tus hermanos. El reto es asistir al culto de oración. Y junto a tus hermanos, adorar a Dios, agradecer a Dios. Y esto yo no lo digo para alegrar a los hermanos que suelen asistir al culto y humillar a los hermanos que no asisten. No, no lo digo por eso. Lo digo porque tú y yo, hermanos, necesitamos orar. Tú y yo necesitamos orar y orar juntos. Y hacerlo juntos como iglesia. Orar para que Dios avive nuestros corazones con el fuego y el amor de su Espíritu Santo. Pero tenemos que hacerlo. Y hay un día en que tu pueblo se reúne a hablar con Dios como un solo cuerpo. Mi hermano, el reto es dejar nuestros prejuicios. Es dejar atrás esas ideas que cuando caíste o dejaste de venir a la iglesia, empezaste a pensar de tu iglesia. Cuando entras por esa puerta, no mires a un hermano que te juzga. Mira un hermano al cual amar, al cual acercarte, en el cual encontrar refugio, en el cual pedir oración, instrucción, bendición. El reto es dejar eso atrás y convertirte en un agente de amor, un agente de restauración. El reto, hermano, es salir a buscar a esos hermanos que ya no están aquí y decirles, te amamos, vuelve, Cristo te está esperando y nosotros también. Cuando la iglesia de Cristo viva en perfecta unidad, los que están afuera, los que son del mundo, podrán decir, ahí está Dios. Cuando la iglesia de Cristo se ama en verdad, el mundo podrá decir, Cristo es real. Yo quiero a ese Salvador. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque tú has hablado a nuestros corazones. Ahora nos toca obedecer tu voz. Los amigos que están aquí presentes necesitan a Cristo para ser parte de tu pueblo. Permíteles, Señor, en tu gracia, conocer al Salvador que murió por ellos en la cruz, que resucitó al tercer día para darnos justificación y que ellos puedan decir, yo creo que Cristo es real, que Él es el Señor, y yo recibo el perdón. Y que nosotros como iglesia seamos un pueblo unido, lleno de bendiciones por la armonía que existe en nosotros. Que el mundo pueda decir, miren qué bueno y qué agradable es que los hermanos habitan en armonía. Glorifícate, oh Señor, en nuestra iglesia, en el nombre de Cristo. Amén.